dispersión y las medidas de posición, ¿sí? Que lo que hacen es resumir toda la información que ustedes tienen agrupada en una tabla en un solo valor que me represente el comportamiento general de los datos, ¿sí? Entonces es como una forma de resumir la información. Bien, hay unas medidas que son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, que nos permiten resumir los datos en un solo valor representativo. Ahora vamos a explayarnos y vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos, ¿sí? Y tanto la media, la mediana como la moda me arrojan una medida de variable, ¿sí? Que corresponde al valor central del conjunto de observaciones. En cambio, las medidas de dispersión me miden cuán dispersos están los datos respecto al valor central más importante, que es la media o el promedio. Y las medidas de posición, que son los cuartiles o los percentiles, me ayudan a ubicar los datos dentro del conjunto, dividiendo esos datos en partes iguales y permitiéndonos interpretar con mayor precisión cómo se distribuyen. Bien, vamos a empezar con las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí. Bien, bien. Vamos a profundizar sobre la media. Nosotros vimos que teníamos 3 medidas de tendencia: la media, la moda y la mediana. Bueno, vamos a definir qué es la media. La media básicamente es el promedio del conjunto de datos, ¿sí? Se calcula como el cociente o la división entre la suma de todos los valores observados, o sea, todos los valores que tengo en la tabla, los sumo, todos los valores que toma mi variable, dividido por la cantidad de observaciones, el total de observaciones. Y acá tienen un ejemplo, fíjense lo que dice. En un examen calificado del 0 al 10, 3 alumnos obtuvieron una calificación de 5 puntos, 5 obtuvieron una calificación de 4 puntos y 2 obtuvieron 3 puntos de calificación. Y me pide calcular la calificación media. Bueno, lo que hace básicamente es, primero identifican la variable. La variable es, ¿cuál sería la variable? En La este caso, calificación. calificación, exacto. La variable es la calificación. Bien. Como yo tengo que 3 alumnos obtuvieron una calificación de 5, entonces el 5 me aparece 3 veces. Por lo tanto, fíjense que acá lo sumo 3 veces al 5. 5 más 5 más 5. Después, 5 alumnos se sacaron 4. Entonces el 4 me aparece 5 veces. Entonces acá sumo más 4, más 4, más 4, 5 veces. Y 2 alumnos se sacaron un 3. Entonces sumo el 3 2 veces. Bien, hago la suma total y lo divido por el número de datos que tengo en total. En total tengo 10 calificaciones, ¿sí? Entonces lo divido por el total, que es 10. Básicamente hago el promedio, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, entonces fíjense lo que me da como resultado. Me da 4,1, ¿sí? Eso lo que refleja es la calificación promedio o la nota promedio de todo el grupo, ¿sí? O sea, de esos 10 alumnos, la calificación promedio es 4,1, ¿sí? Sí. Fíjense que la media nos da una idea general de qué valor es el valor típico o promedio, ¿sí? ¿Cuál es el valor promedio que se considera de todos los datos que yo tengo? Sin embargo, si acá fíjense que tengo 5, 4 y 3 como calificación. Pero si yo tomo un valor que está muy alejado, que es muy grande, o un valor que es muy chiquitito, ahí la media ya cambia.
¿Por qué decimos que la media cambia? Porque tiende a inclinarse hacia el valor mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 10 como nota, ya me va a cambiar mucho la media, ¿sí? Porque va a tender a irse hacia ese valor 10. Entonces, en ese caso decimos que la media no es un estadístico robusto, ¿sí? Porque es sensible a los valores extremos, los valores atípicos, ¿sí? Bueno, la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor más frecuente de un conjunto de datos. Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, fíjense, del examen calificado del 0 al 10, acá se repite el mismo ejemplo, fíjense lo que dice. ¿Cuántos alumnos se sacaron 5 puntos? 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos se sacaron 4? 5 alumnos. ¿Y cuántos alumnos se sacaron 3? 2. Entonces ahí tengo que ver el valor de variable, que son las notas. Dentro de esos valores de variable, ¿cuál es el que se me repite más veces? Esa sería la pregunta. La calificación de 4 puntos. Claro, la Sí. calificación de 4 puntos. ¿Sí? O sea, yo tengo que 5 alumnos se sacaron 4 puntos. Entonces, es el mayor número de alumnos que se sacaron 4 puntos. O sea, la variable 4 se me repite 5 veces. Esa es la mayor frecuencia que tengo, porque, por ejemplo, 5 puntos nada más se sacaron 3 alumnos, ¿sí? Entonces, el valor que toma mayor frecuencia absoluta, esa es la moda, ¿sí? El valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, acá decimos que la moda es 4, ¿sí? Porque es el valor de la variable x, xy, que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, ¿se entendió eso? Este es Sí, más sí, sencillo, me parece, ¿no? sí. Si hay una única moda, decimos que la distribución se llama unimodal. ¿Qué pasa? Puedo tener dos valores con la misma frecuencia absoluta, máxima. Entonces, en ese caso se dice que la distribución es bimodal y se da como valor de moda a esas dos variables que tienen la misma frecuencia máxima. Si hay más de dos modas, decimos que la distribución es multimodal. Y si todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, o sea, todos los valores de variable tienen la misma frecuencia absoluta máxima, entonces decimos que no hay moda, ¿sí? Bueno, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que está en el medio, digamos, básicamente. Es el valor que ocupa la posición central cuando ordeno los datos de menor a mayor. Entonces, supongamos que, como tengo en este ejemplo, tengo que calcular la mediana para este conjunto de datos. Tengo 2,9, 3,4, 5,1, 4,31 y 15,9. ¿Cómo hago para calcular la mediana? Bueno, primero tengo que ordenar estos números de menor a mayor. Acá los ordené de menor a mayor. Una vez que los ordené de menor a mayor, me fijo, ¿sí? Acá, como el número de datos es impar, tengo que buscar el valor que esté justo en el medio. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 números, tengo 5 posiciones. Y la posición del medio vendría a ser la posición número 3. ¿Se dan cuenta por qué es la posición número 3? Porque a la derecha de la posición número 3 tengo dos números y a la izquierda también tengo dos números. Es justo, me paro justo en la mitad.
hacia la mitad, en la mitad, hacia la derecha, tengo la misma cantidad de valores que hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que está en la tercera posición? 4,31. Claro, ese es el valor de variable que está en la tercera posición. Esa es la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor que ocupa entonces la tercera posición, para este ejemplo. ¿Sí? Cuando el número de datos es impar, no hay ningún problema porque pueden identificar enseguida cuál es el valor que está en el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos que son pares? ¿Sí? Donde los valores son pares, fíjense como este. 2,9, 3,4, 5,1, 4,31, 18,6 y 15,9. Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Lo mismo que antes. Ordeno los datos de menor a mayor. En este caso tengo 6 datos, ¿sí? O sea, 6 números. Entonces voy a tener 6 posiciones. En la posición 1 tengo el 2,9. En la posición 2 tengo el 3,4. Y así sucesivamente. ¿Cuál les parece que es la media acá? La mediana, perdón. La mediana. Sería básicamente lo que sería la suma de los valores intermedios, que sería 431 más 5,1 sobre 2. Exacto. ¿Sí? Tengo que calcular el promedio entre los dos valores que están acá en el medio. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tomo el 4,31 solo, a la derecha voy a tener 3 números, a la derecha del 4,31 y a la izquierda voy a tener 2. Y lo mismo pasa si tomo el 5,1. A la derecha voy a tener 2 valores y a la izquierda voy a tener 3. Entonces, sí o sí, tengo que tomar los dos valores centrales, ¿sí? Y calcular el promedio de esos dos valores. Entonces hago la suma, que está acá abajo, 4,31. Uy, se me fue la... Hago esta suma. 4,31 más 5,1, que es la suma de los dos valores centrales, y lo divido por 2. ¿Sí? Y esa es la mediana. La mediana puede no coincidir con los datos que yo tengo acá. No necesariamente tiene que ser un valor que me coincida con los que tengo en mi conjunto. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la media, la mediana y la moda, pero cuando los datos están agrupados en intervalos. Vamos a ver que hay que usar otras formulitas. Cuando los datos están agrupados en intervalos, la media se calcula de esta manera. Cuando ustedes tienen una tabla, como las que ya vieron, donde tienen intervalos, tabla de frecuencia donde tienen intervalos, tienen que, para calcular la media o el promedio, tienen que usar esta fórmula de acá, ¿sí? Esta formulita, que es la suma de los XY por la frecuencia absoluta de cada intervalo, y a eso lo dividen por n, que es el número total de datos. ¿Quién es XY? XY es la marca de clase del intervalo. ¿Qué significa marca de clase? ¿Se acuerdan? Era el punto medio de cada intervalo. Entonces ustedes multiplican el punto medio de cada intervalo por la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿sí? Que la frecuencia absoluta es el número de apariciones que tienen los valores de ese intervalo. Y a eso lo dividen por n, que es el número total de datos. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿cómo se calcula la moda? Cuando los datos están agrupados en intervalos, ¿sí? No podemos saber cuál es el valor que más se repite, porque recuerden que la moda era el valor de X que tenía mayor frecuencia, que se repetía con mayor frecuencia, ¿sí? Que tenía mayor frecuencia absoluta. Entonces, como yo no puedo mirar directamente qué valor, porque tengo intervalos, lo que tengo que ver es cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Bien, entonces busco el intervalo con mayor frecuencia absoluta y ese intervalo se llama intervalo modal, ¿sí? O clase modal. Bien, una vez que detecté ese intervalo, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, lo que hago es calcular la moda, teniendo en cuenta ese intervalo, con esta formulita que está acá. ¿Sí? Bien, ¿quién es LI? LI es el límite inferior del intervalo modal. Entonces, yo busco primero el intervalo modal. Me fijo cuál es el límite inferior, después me fijo cuál es la frecuencia absoluta del intervalo modal, f sub i. Después me fijo cuál es la frecuencia absoluta, pero del intervalo anterior al intervalo modal. Después busco la frecuencia absoluta que está en el intervalo que le sigue al intervalo modal, al intervalo siguiente, ¿sí? Del intervalo siguiente busco esa frecuencia absoluta, que es fi más 1, y por último busco la amplitud del intervalo modal, que la amplitud se calculaba haciendo límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Bueno, una vez que hice todo esto, reemplazo todos esos valores en la fórmula y encuentro la moda. Una aclaración, la moda siempre tiene que caer dentro del intervalo modal, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto para que se vea mejor. Para la mediana también tengo que usar una fórmula, ¿sí? La mediana, recuerden que era el valor central del conjunto de datos. Entonces, lo que se hace primero es buscar el intervalo de la mediana, ¿sí? ¿Cómo busco el intervalo de la mediana? Como la mediana era el valor que ocupaba el valor de la variable, que ocupaba el valor central, yo tengo que buscar en qué intervalo estaría la mitad o más, ¿sí? de mis datos, digamos, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que buscar es el intervalo que tiene frecuencia acumulada porcentual mayor o igual al 50%, ¿sí? Esta es la condición que se tiene que cumplir para que ese intervalo sea el intervalo de la mediana, ¿sí? El intervalo mediano. Entonces, me fijo, si la frecuencia relativa acumulada es mayor o igual a 0,5, entonces ese es el intervalo de la mediana. El primer intervalo que me cumpla esto, o lo que es lo mismo, que el porcentaje sea mayor o igual al 50%, ese es el intervalo mediano, o el intervalo de la mediana. Después lo que hago es buscar lo mismo. De ese intervalo mediano me fijo cuál es el límite inferior, que es LI, cuál es el límite inferior del intervalo, cuál es la frecuencia absoluta del intervalo, cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana y cuál es la amplitud del intervalo de la mediana. Todo eso lo reemplazo en la fórmula. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo calcular la media? Entonces, la media vimos que era la suma de las frecuencias por las marcas de clase, dividido el número total de datos. El promedio, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo acá en este ejemplo
la distribución de frecuencias que corresponden a los puntajes de 50 alumnos en una prueba. La marca de clase es la segunda columna, que son los puntos medios de cada intervalo. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se me repiten los valores que caen en este intervalo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que en la tercera columna, o en la cuarta, mejor dicho, lo que hace es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Hace 62,5 por 5, 67,5 por 5, ¿sí? Que es este producto que está en mi fórmula, F sub A, frecuencia absoluta, por la marca de clase. Bien, por eso lo pone en una columna, para después sumarlo a todo y el resultado total va a ir en el numerador, ¿sí? En la sumatoria. O sea que acá en el numerador va a ir 3.830. Y en el denominador, fíjense que va el número total de datos, que es 50. Y eso me da 76,6 puntos, que es aproximadamente 77 puntos. Bueno, ¿y qué significa esto? Este valor promedio significa que el puntaje promedio, ¿sí? en una prueba es de 77 puntos. ¿Sí? ¿Se entendió el Sí, ejemplo? sí, por ahora sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí, sí. Bueno, si no, párenme y pregúntenme, ¿sí? No, yo no tengo problema en contestar. Ahora vamos a ver cómo calcular la mediana y la moda. Fíjense que acá tienen un ejemplo donde tienen las edades, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la acumulada. Bueno, dijimos que para calcular la mediana, lo que teníamos que hacer era primero identificar el intervalo mediano. Entonces, tenemos que identificar qué intervalo tiene frecuencia acumulada de la relativa porcentual mayor o igual al 50%. Entonces, si ustedes se fijan acá, o frecuencia acumulada mayor o igual al 0,5, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá en las frecuencias relativas acumuladas, ¿cuál es la que sobrepasa el 0,5? Acá tengo 0,1, 0,32, 0,48, 0,58. ¿Sí? Porque 0,48 es menor a 0,5. 0,58 ya es mayor o igual a 0,5. Entonces, tengo que fijarme el intervalo que corresponde a esta frecuencia relativa acumulada. ¿Y cuál es el intervalo? 37,46. Ese es el intervalo mediano, o el intervalo de la mediana, ¿sí? El 37,46. Bien, una vez que identifiqué el intervalo, ya está, porque el límite inferior del intervalo es 37, ¿sí? Después, ¿qué más me pide la fórmula? Me pide la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿sí? Al intervalo mediano. Si este es el intervalo mediano, me fijo la frecuencia acumulada. Bueno, tengo que ver no la frecuencia acumulada del intervalo mediano, sino la anterior al intervalo mediano, que es 24, ¿sí? Es el valor este. La frecuencia absoluta del intervalo mediano es 5, ¿sí? La frecuencia absoluta F sub I. Y después me queda la amplitud, que es la resta entre límite inferior menos límite superior, 46 menos 37, que me da 9. Bien, y con todos esos datos calculo la media. Los reemplazo acá en la fórmula y calculo la media, que me da aproximadamente 38,8 años. La media no, perdón, la mediana. ¿Qué significa que me haya dado 38,8 años? Que el 50% de las edades se ubican por debajo de los 38,8 años, ¿sí? Eso es lo que puedo decir
de esto del análisis, ¿sí? de la mediana. Siempre es el 50% por debajo o el 50% por encima, ¿sí? También puedo decir, ¿sí? Bien, ¿esto se entendió? ¿Hay alguna parte que no se haya entendido cómo calcularlo? ¿El intervalo mediano? Por ahora creo que ¿No? voy bien. ¿Bien? Bueno. Bueno, entonces pasamos a la moda. La moda me sirve para identificar el intervalo, o sea, la moda, ¿se acuerdan que era el valor de la variable que se repetía más veces? Entonces, acá lo que tengo que hacer es identificar el intervalo modal, porque no tengo las variables en sí, sino que están agrupadas en intervalos. Entonces, ¿cómo hago para identificar el intervalo modal? Bueno, me fijo acá donde tengo los intervalos, ¿cuál es el intervalo que se repite más veces? O sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Si acá me fijo en todas las frecuencias absolutas, la mayor es 11, ¿sí? Que corresponde al intervalo 19-28. Entonces, ese es el intervalo modal, ¿sí? El intervalo 19-28. Ahora, una vez que tengo el intervalo modal, me fijo, ¿cuál es el límite inferior? Bueno, yo sé que el límite inferior es el primer valor, que es el 19, y el límite superior es el 28. Entonces acá en LI, perdón, 19 y 28. Entonces acá en el límite inferior, que es LI, voy a reemplazar por 19. La frecuencia absoluta es 11, ¿sí? La frecuencia absoluta del intervalo modal. La frecuencia absoluta de I-1, I-1 quiere decir que voy al intervalo anterior al modal. Como este es mi intervalo modal, el intervalo anterior es el primero que me aparece. ¿Y qué frecuencia absoluta tiene? 5. Entonces acá en Fi-1 va 5. En Fi más 1 tengo que buscar el intervalo siguiente al intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo siguiente al modal? Es el de abajo, 28-37. ¿Y cuál es su frecuencia absoluta? Es 8. Entonces acá, en frecuencia absoluta del intervalo modal siguiente, va 8. Y la amplitud, de vuelta a lo mismo, es hacer la resta entre el límite superior menos límite inferior, 28 menos 19, 9. Ahora, todos esos datos los reemplazo acá y obtengo la moda. Fíjense que el valor de la moda, que me dio 21,16, tiene que caer dentro del intervalo modal. Como dijimos que el intervalo modal es 19-28, efectivamente 21,16 está dentro de ese intervalo, ¿sí? Si a mí me da un valor que no cae dentro de la moda es porque hay algo que no está bien, ¿sí? De todo esto que calculé. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Ya vimos las medidas de posición o de tendencia central, y ahora vamos a ver las medidas de dispersión, que son el rango, la varianza, la desviación estándar o desvío, y el coeficiente de variación. Digamos que estos datos me ayudan a complementar la información que me dan la media, la mediana y la moda, ¿sí? Y me sirven para representar adecuadamente a la mayoría de los datos, ¿sí? Lo que me dice esto básicamente es cómo, se representan los datos, o sea, si están muy alejados de la media o si están muy cerca de la media. Si son representativos esos datos o no son representativos. Bueno, vamos a ver la primera medida, que es el rango. El rango es la medida más simple. Es la diferencia entre el valor máximo de los datos que yo tengo menos el mínimo, ¿sí? Ese sería el rango.
Básicamente es eso, ¿sí? Esta no se usa mucho porque en realidad nos da una idea de la extensión, cuánto se extienden los valores, pero no muestra mucho cómo se distribuyen los valores de adentro, ¿sí? Del resto. Bueno, la varianza. La varianza me indica cuánto varían los datos con respecto a la media, ¿sí? O sea, si los datos están, lo que me dice básicamente si los datos están muy cerquita de la media o muy lejos de la media, ¿sí? Bueno, y vamos a ver cómo se calcula la varianza. Tenemos una fórmula para datos no agrupados, o sea, para datos que no estén agrupados en intervalos, que es esta formulita, ¿sí? Que es la que vamos a usar nosotros, que es por lo general cuando trabajamos con muestras, ¿sí? Se hace la diferencia entre cada valor que toma la variable menos la media o el promedio, ¿sí? Al cuadrado, y al total de toda esa suma se lo divide por el número total de datos menos 1, ¿sí? Y para datos agrupados en intervalos, lo que se hace es usar como x sub i va a ser la marca de clase, ya no va a ser el dato, porque recuerden que los tenemos agrupados en intervalos. Entonces, x sub i va a ser el punto medio de cada intervalo o la marca de clase de cada intervalo, ¿sí? F sub i, ¿sí? Yo tengo que multiplicar por f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo. O sea, es parecido a la anterior, nada más que lo único que cambia es que x sub i no es el valor que toma la variable en sí, sino que es el punto medio de cada intervalo. N es el número total de observaciones y f sub i es la frecuencia absoluta de cada intervalo. Bueno, y el desvío estándar lo que me sirve es para indicar cuánto varían los datos respecto de la media. Es lo mismo que la varianza, pero ¿qué cambia? El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si ustedes calculan la varianza, para calcular el desvío tienen que hacer la raíz cuadrada del número que les dio la varianza. ¿Y por qué se hace eso? Porque a ustedes la varianza está expresada en unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir alturas, estoy midiendo alturas, el valor de la variable es la altura, que se mide en centímetros, en metros. Bueno, si yo lo elevo al cuadrado, la varianza, para calcular la varianza, lo que me va a dar como resultado va a ser altura al cuadrado, ¿sí? Entonces, para eso se calcula el desvío, para que me quede la misma unidad que la variable original. O sea, si estoy calculando altura, primero calculo la varianza, que es altura al cuadrado, y después le calculo la raíz, ¿sí? Bien. Bueno, el valor del desvío lo que me dice es que si es muy chiquitito, los valores están concentrados alrededor de la media, están más cerquita de la media. Esa sería la interpretación del desvío. Si el desvío es muy chiquitito, los valores están muy concentrados alrededor de la media. En cambio, si el desvío es muy grande, los valores están más alejados de la media o del promedio, ¿sí? Por ejemplo, un desvío de 2 días en un conjunto con media 5 días, con promedio 5 días, es relativamente grande, porque 2 días está alejado, un poco alejado de 5 días. Pero el mismo desvío de 2 días en un conjunto con media de 60 días es pequeño en proporción. O sea, si yo me desvío 2 días de esos 60, no va a haber, digamos, mucho problema porque, digamos que tengo muchos días,
¿sí? Em, y por último, vamos a ver el coeficiente de variación, que lo que hace es representar cómo varía, ¿sí? La variación, ¿sí? O cómo la varianza, digamos, cómo varía con respecto a la media, ¿sí? Pero les va a dar un porcentaje, ¿sí? O sea, representa cómo varía, ¿sí? Es una medida de dispersión que representa cómo varían los datos con respecto a la media en forma de porcentaje, ¿sí? Por eso se multiplica acá por 100 en la formulita, ¿sí? Se hace el desvío dividido la media por 100, ¿sí? Si el coeficiente de variación me da muy chiquitito, decimos que la dispersión, que los datos están menos dispersos con respecto a la media, y que los datos son relativamente homogéneos. En cambio, si me da un coeficiente de variación muy alto, decimos que la dispersión es más grande, ¿sí? O sea que hay gran variabilidad respecto al promedio y los datos son menos consistentes, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Es un montón, ya lo sé, pero bueno, esto es como lo más resumido que, que se pudo hacer, digamos, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Ya que no leyeron el material, como para que tengan una idea de lo que es la semana 3, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Yo por ahora no, la verdad que me vino re bien el repaso, digamos, aunque no lo haya visto, como para tener un pantallazo general y bueno, me imagino que después aplicándolo es como que lo voy a ir incorporando, pero Sí, me vino muy bien la explicación, así que gracias. no, no, de nada. ¿Ustedes chicos tienen alguna pregunta? No, a mí me pasó lo mismo que a Andrea, como todavía no lo vi, medio como que es como información muy, muy nueva, pero con el correr del tiempo y del uso yo creo que todo va a ir tomando sentido. Sí, tengan en cuenta, chicos, que traten, sí, en lo posible, yo no los quiero joder mucho, pero traten en lo posible eh, de traer algo leído, ¿sí? Como para, nada, ya tener alguna idea, ¿sí? De lo que vamos a ver. Yo sé que se complica un montón, que tienen otras materias, trabajan un montón de cosas, pero nada, traten en lo posible de leer aunque sea un poquito, como para nada, tener una idea o mirar algún video de los que se suben en la plataforma. Bueno, ahora si les parece vamos a hacer un juego, como para dar un cierre a esto, un juego de Kahoot, ¿sí? Que tiene algunas preguntas sobre esto que acabamos de ver. ¿Les aparece la pantalla compartida? Sí, Sí. sí, sí. Bien. Bueno, ahora estoy cargando el juego, ¿sí? Ahora cuando me aparezca el QR o el PIN, a ver, lo tienen que entrar a esta página, ¿sí? Y poner este PIN o si no con este código. Avísenme cuando se conecten todos. Profesora, le quería hacer una pregunta. Sí, Para a calcular sería la media de la moda. Básicamente aplicamos solamente en determinados tipos de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, no se aplican básicamente en todo.
Cuando les piden calcular la media y la moda, ay, perdón, ya empezó. Ah, bueno. Ahora después te digo. Bueno. Medidas para describir un conjunto de datos. Bien, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia, ¿sí? El valor que se repite más veces, valor de variable. Bien, Jere, bien, Jere. Vamos con el siguiente. ¿Qué medida resulta más adecuada cuando hay valores atípicos en una muestra? Cuando hay valores atípicos en una muestra. La media, la mediana, la mediana. Casi. Sí, es más representativo de los datos cuando tengo valores atípicos. Bien, Andrea, muy bien. El peso central de 1 kilo de manzanas, cuando éstas se encuentran ordenadas de menor a mayor peso, corresponde a... ¡Ay, qué rica esa manzana! El peso central de 1 kilo de manzanas corresponde a la mediana, muy bien. Pues estamos hablando del valor central, que está en el centro. Bien, Andrea. La media aritmética es el resultado de sumar todos los valores. Falso. Es el resultado de sumar todos los valores y dividir por la cantidad total de datos. ¿Sí? Faltaba eso. Cuanto menor sea el desvío, los datos coinciden con la media, los datos se encuentran más cerca de la media, los datos se encuentran más lejos de la media. Bien, los datos se encuentran más cerca de la media. Vamos con la siguiente. El coeficiente de variación sirve para comparar. Coeficiente de variación. La dispersión de dos o más conjuntos de datos que tienen distintos promedios. El promedio de dos o más conjuntos de datos. La dispersión, bien. Sirve para comparar cuando tengo dos conjuntos de datos. Bien, Andrea, le sigue Juan. Bien. El rango de un conjunto de datos se calcula como... ¿Qué le parece? Rango. Valor máximo menos valor mínimo. Muy bien. Bien, Andrea, muy bien. Esta la sabía, la anterior fue medio de suerte. El primer cuartil, Q1 representa... Ah, este no lo vimos Uy. en el resumen, pero bueno, capaz lo vieron en algún lado. Primer cuartil representa... O sea, no tengo idea, así que... Bueno, el 25% de los datos. Muy bien, Andrea, le sigue Juan. Uy, Jere, te me fuiste. Me fuiste al final. Sí, sí. Bueno, voy a detener la grabación. Bueno,